Carbonilos, obtención. Como probablemente recordéis, el que una cadena carbonada tenga una determinada cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, halógenos, nitrógeno, es lo que hace que esa cadena carbonada nosotros la definamos como alcano, alqueno, alquino, dieno, alcohol, halogenuro, amina, aldehído, cetona o ácido orgánico o un derivado. Es decir, depende de los átomos que forman parte de esa cadena carbonada. Recordaréis que para nosotros todas las funciones se encuentran interrelacionadas. Así, por ejemplo, en una molécula de alqueno, en un doble enlace, si nosotros metíamos un hidrógeno y un OH, podíamos conseguir la función alcohol, y si lo hacíamos al revés, el producto antimarkovnikov, utilizando el diborano, conseguíamos el alcohol contrario, el alcohol antimarkovnikov. Si en vez de ser una adición de agua era la adición de un hidrácido y lo hacíamos por un mecanismo iónico o por un mecanismo radicálico porque habíamos puesto peróxidos, teníamos la adición electrofílica o la adición radicálica o reacción de Karasmayo, la adición antimarkovnikov. Las funciones alcohol es un nivel de oxidación. Yo intento que veáis que un nivel parecido de oxidación a la estructura del alcohol es el epóxido o es el diol. Y que nosotros pretendemos obtener el nivel de oxidación de los carbonilos, que es un nivel superior. Hay todavía otros niveles mucho más superiores de oxidación, como son los ácidos orgánicos o sus derivados. Bien, señores, teniendo presente esta premisa de que todas las funciones se encuentran relacionadas de una manera o de otra por sus niveles o por sus grados de oxidación, yo os voy a proponer que las funciones de carbonilo las obtengamos desde los niveles inferiores, como pueden ser los alquenos o los alcoholes o los epóxidos o los dioles, o desde los niveles superiores. De lo que se trata es de alcanzar, de llegar a este grado de oxidación. Por eso recordaréis, cuando estudiábamos los primeros temas de la asignatura, que las reacciones de ozonolisis de alquenos con zinc acético nos conducían a la formación de carbonilos, que la oxidación de los alcoholes con trióxido de cromo en piridina o con PCC o con el cloruro de oxalilo en dimetilformamida a menos 78 grados, reacción de Schwerner, nos llevaba a los compuestos de carbonilo. Recordaréis también que desde las moléculas de triple enlace nosotros podíamos llegar a los compuestos de carbonilo adicionando agua en medio ácido y en presencia de sales de mercurio, obteniendo un enol que por tautomería, o bien por la reacción del diborano o disiamilborano. Es perfectamente factible obtener a las funciones de carbonilo mediante el uso de dioles. Recordaréis la reacción de transposición pinacolínica que nos podía llevar al aldehído o a la cetona, o la reacción de rotura de la molécula de la estructura de diol haciendo uso del ácido periódico, que dependiendo del grado de ramificación de estos carbonos del diol nos llevaría a las funciones de carbonilo, aldehído, cetona. Es decir, al aldehído o a la cetona llegamos desde los niveles de oxidación más bajos, inferiores, por procesos oxidativos. Pero también podemos llegar a ellos desde los niveles de oxidación más elevados por procesos que implican de alguna manera un fenómeno de reducción. Una de las reacciones que más me gusta emplear para conseguir carbonilos, aldehídos o cetonas es partiendo de los derivados del ácido. Un cianuro ya sabéis que es un derivado de ácido. Podemos conseguir el carbonilo cetona introduciendo cadena carbonada con un órgano metálico y luego haciendo la hidrólisis de la imina. También podemos hacer una primera hidrogenación, ya os he dicho que hay un proceso de reducción en medio, hacemos una
primera fase de hidrogenación con clorhídrico estaño y luego la aldimina formada la podríamos reducir, la podríamos hidrolizar con agua en medio ácido. Las moléculas de haluro de ácido son susceptibles de ser reducidas hasta el grado de aldehído con reductores frenados como el dival o el trietoxi o triterbutoxihidruro aluminato o, en fin, ese tipo de reductores que sabéis que logra pararse en aldehído pero no continuar hasta el alcohol. Una molécula de haluro de ácido con un organometálico, ya que tenéis que introducir más cadena carbonada, con un organometálico de baja reactividad, porque el haluro de ácido es muy reactivo, como son los organometálicos de cadmio, los de cobre litrio, me podrían conducir a la formación de los carbonilos cetónicos. La reacción de los ésteres con reductores como el DIVAG o como el trietoxihidruro podrían transformarnos a la función de éster en la función de aldehído, pero ya sabéis que hay que emplear un reductor frenado porque si no la reducción del aldehído continuaría. El proceso de reacción de las moléculas de ácido con organometálicos de litio en exceso, recordaréis que era un posible método de obtención de ácidos orgánicos. Señores, no os intoxiquéis estudiando reacciones y reacciones. La clave de entender, de saber la obtención de la química de carbonilos, la obtención de los aldehídos y de las cetonas, se basa en esto, en tener claro que la función de carbonilo es un nivel de oxidación y que, por consiguiente, para acceder a ese nivel de oxidación podríamos o podemos optar desde los niveles de oxidación más bajos por procesos oxidativos o desde niveles de oxidación más elevados que tendrán que ser, lógicamente, procesos reductivos.